El Canal del Congreso presenta Bienvenidos a La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Hoy abordemos un desafío que afecta a miles de familias en México, el embarazo adolescente. México encabeza el primer lugar de embarazo en menores de 19 años, esto en toda América Latina, con 390,000 nacimientos anuales, lo que significa más de 1,000 nacimientos al día. Esto según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Pero, ¿cuáles son las causas detrás de este fenómeno y qué políticas existen para prevenirlo? Hoy, en el canal del Congreso, acompáñanos a descubrirlo. El tema de hoy, el tema de nuestra banqueta es embarazo adolescente. Yo sé que usted está en la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces seguramente nos puede dar un poquito de luz en el tema porque sabemos que México es uno de los países donde hay más embarazo adolescente, sino el primer lugar en América Latina donde las niñas menores de 19 años se embarazan. Sí, desafortunadamente, y no porque una criatura que viene al mundo no sea deseada, pero sí la edad tiene mucho que ver en el desarrollo de ese nuevo ser, pero también mucho que ver en cómo la persona, la mujer, pueda criar a ese ser, pero también en su propia salud. Y es un tema que requiere de mucha concientización, de mucha educación para que nuestras jóvenes y nuestras niñas, porque hay niñas de muy temprana edad que son embarazadas en muchas ocasiones pues por violaciones y demás. En México creo que falta muchísima cultura, muchísima educación, muchísima concientización, pero sobre todo a los padres, a las madres y padres de familia. ¿Por qué? Pues porque son los principales educadores. Hay dos distinciones en el embarazo adolescente, el planeado y el no planeado. El no planeado está muy bien estudiado y sabemos por qué existe, porque no hay acceso a métodos anticonceptivos, porque los jóvenes no saben usar de manera sistemática y consistente los métodos, porque el único método que conocen es el condón, porque no saben que hay métodos modernos reversibles para mujeres jóvenes y porque hay una presión social, ¿no?, para no usar métodos. Entonces, esos serían los no planeados. El que realmente nos debe de preocupar es el planeado. ¿Por qué una niña o un adolescente contempla la maternidad a edades tan tempranas cuando lo que tendría que estar haciendo es estar en la escuela, completando la secundaria o la prepa y más adelante planear la reproducción o la maternidad, pero en etapas más avanzadas, ¿no? Entonces, aquí con lo que nos enfrentamos es con un país en donde las jóvenes piensan que tener un embarazo adolescente es algo socialmente aceptado en algunas comunidades rurales. No solo es aceptado, es muy bien visto, ¿no?, porque el valor máximo de las mujeres en este país parece que es su valor reproductivo, ¿no?, no lo que pueden aportar a la sociedad. Y entonces eso siempre es un problema, porque el Estado por su lado tiene que hacer su parte, el sistema educativo tiene que hacer su parte y los padres tienen que hacer su parte, ¿no? Y yo creo que la desinformación que existe sobre uso de métodos, sobre prácticas de sexo seguro, que frecuentemente las jóvenes se embarazan simplemente porque no pueden negociar, no embarazarse. Habíamos platicado antes de esta entrevista del rol que juega el alcohol, por ejemplo, ¿no? El consumo explosivo de alcohol que tienen los jóvenes hoy día, en donde dicen, es que yo no planeaba tener relaciones, pero es que fui a un antro y resulta que terminé teniendo relaciones y pues ahora tampoco conocen la pastilla del día siguiente, no saben la ventana de oportunidad de 72 horas, no saben dónde comprarla, ¿no? Y otra opción que también es bastante poco difundida en México y es algo que el gobierno de la ciudad despenalizó desde el 2007 es la interrupción legal del embarazo. Y es un programa al que las jóvenes no acuden, al menos no acuden
en la proporción a la que deberían de acudir cuando se encuentran con un embarazo que no fue ni planeado ni deseado, ¿no? Entonces, yo creo que acceso a información, como siempre, es la clave. Los embarazos no planificados siguen siendo un importante problema de salud pública en todo el mundo. Según datos de la ONU, cada año cerca de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años dan a luz y 2 millones de niñas menores de 15 años quedan embarazadas. Sabemos que México encabeza el primer lugar en Latinoamérica de embarazo adolescente, de embarazo de señoritas menores de 19 años. ¿Por qué es esto? Yo creo que es una falta de cultura que tenemos que trabajar desde la escuela, la educación en las casas, porque sí, efectivamente provoca ahí un problema con más bien a los niños y los jóvenes que están un poquito inquietos hoy en el tema de salud, ¿no? Y bueno, ¿qué marco normativo existe actualmente? ¿Qué leyes existen actualmente para prevenir el embarazo adolescente? Pues mira, nada más hay un programa ahorita federal donde está en APAM, donde pues es un programa que tenemos que estar impulsándolo desde la Cámara y desde varios sectores para poderlos llevar a cabo y que la gente conozca todo ese esquema de que por qué es peligroso un embarazo prematuro con los jóvenes, ¿no? Desde la perspectiva académica, ¿dónde empieza a gestarse esto? ¿Empieza a gestarse en la familia, en la escuela? ¿Cuáles son las causas y por qué no hay apoyos para esta juventud? Yo creo que México es un país muy tradicionalista, ¿no? El dicho de que todos los mexicanos somos guadalupanos, ¿no? No es un mito urbano. La maternidad sí es un estado de las mujeres en donde se les da mucha relevancia. Muchas jóvenes huyen de hogares violentos para crear sus propios hogares y ellas tienen un poco como esta idea de que ellas van a reproducir un modelo distinto al que vieron, ¿no? Pero lo que no saben es que van a reproducir exactamente el mismo modelo, ¿no? Lo que va a acabar pasando es que al igual que sus madres, que fueron madres adolescentes, que abandonaron la escuela tempranamente, que no completaron la secundaria y que van a tener acceso a trabajos mal remunerados, ¿no? Inestables. Y hay un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas que habla sobre el número de parejas que tienen las jóvenes que se embarazan. Esto ni siquiera es una visión moral de tener múltiples parejas. Lo que pasa es que los jóvenes se reproducen con uno, pero el muchacho se espanta tanto que las deja. Entonces luego se emparejan con otro, con el que se vuelven a reproducir para que ese otro mantenga al hijo A y al hijo B, ¿no? Y entonces esto genera todo tipo de problemas, ¿no? Porque en vez de en ese momento decir, tuve un embarazo no planeado, me voy a poner un dispositivo intrauterino, una T de cobre, algún método moderno, un parche, Depo-Provera, que el sector salud tendría que ofertarlos y tendría que tenerlos al alcance con campañas de información, ¿no? Y yo creo que también el temor. En México hace muchos años hay esta idea que es una idea que no está basada en evidencia, que el darles a los jóvenes métodos anticonceptivos promueve la promiscuidad, ¿no? Es mejor que los jóvenes no tengan acceso a métodos porque entonces no van a parar de tener sexo. Lo que no saben es que no van a parar de tener sexo y lo que va a pasar es que van a cursar embarazos que ni quieren ni desean. ¿Usted considera que el embarazo adolescente es ya un problema de salud pública en México? Sin duda que sí lo es, porque vemos muy frecuentemente adolescentes embarazadas que no tienen ni siquiera una idea de cómo tienen que manejar a su bebé. Todavía son niños y todavía están metidos en ese problema. Entonces sí es complicado y sí tenemos muchos adolescentes embarazados tempranamente. Y bueno, obviamente se le va la carga mucho a la mujer, a la mamá, pero también los hombres son afectados. Yo creo que esas cosas las hacemos entre dos y entonces los dos tenemos la responsabilidad, hombres y mujeres por igual, pero necesitan tener una madurez más importante para que puedan enfrentar el poder soportar la carga que representa un bebé en esas edades. Yo que tengo 29 años y acabo de tener mi bebé, pues considero que es un gran reto. No es imposible de cumplir, pero ahora pónganse en un zapato de una niña de 15, 16 años, súper difícil. Entonces yo vengo aquí al hospital, he venido casi 2 veces por semana y veo a niñas de 14, 16 años con su bebito. Y luego aquí la seguridad que dicen solamente entra la madre, pues es más difícil. Y yo aquí le he podido ayudar a ciertos chavos y a ciertas chavas, pues
que con el tanque de oxígeno, que con cosas que no se entienden, porque hay veces con los doctores nos dicen una cosa y uno como persona no sabe de lo que está hablando. Entonces también nos hemos enfocado también a ayudarles. Entonces sí, la verdad hay que incrementar la educación sexual aquí en México. Sí, hay muchos embarazos adolescentes. Pues a veces como adolescentes no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo. Yo como mamá adolescente, pues para mí ha sido un proceso muy complicado. Tengo una nena con discapacidad y un pequeñito de 3 años. Entonces es un proceso complicado. Ahora que ya hay muchos métodos anticonceptivos, a veces se nos hace fácil, pero no nos damos cuenta de las consecuencias. El Organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva publicó recientemente datos que indican que debido a las interrupciones en los sistemas de salud causados por COVID-19 en los últimos años, casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar. Esto originó 1.4 millones de embarazos no planeados. Cuando una mujer a tan temprana edad da a luz a una criatura que a lo mejor no tiene ni los medios ni el apoyo para sacarla adelante, ¿cómo le afecta a esta mujer y a estos hombres también? Y es que es muy interesante porque aparte el riesgo que pone a la salud de una niña, los dos extremos de la vida para la reproducción, las madres añosas o las madres muy muy jóvenes, son los dos extremos de la vida que más ponen en riesgo la vida de una mujer, ¿no? Como sabes, la muerte materna es un problema que todavía en México no hemos erradicado al 100%, ¿no? Y las primigestas, es decir, las mujeres que tienen un primer embarazo a edades muy tempranas, corren muchos riesgos. Primero porque de aquí a que se dan cuenta que están embarazadas no acuden a control prenatal. Cuando acuden a control prenatal no toman el ácido fólico. Cuando no toman el ácido fólico, tienen seguramente partos prematuros, tienen niños de bajo peso al nacer, no les dan el esquema de vacunación que deben, y eso es a lo que tú te refieres con estas redes de apoyo que estas jóvenes no tienen. Primero porque sus madres no las tuvieron. Seguramente no sabemos si siguen viviendo en el hogar de los padres o si se fueron a vivir con la pareja, que a su vez es un niño-adolescente que tampoco tiene información sobre escuela para padres, que es un término que he oído desde hace como 30 años, ¿no? Y que suena ya casi anacrónico de escuela para padres, es como, ¿qué es eso? ¿No? Pero la escuela para padres es simplemente darles las herramientas para decir qué hago con un bebé recién nacido, cómo identifico los signos de alarma de un niño cuando tiene fiebre elevada, cuando puede empezar a convulsionar, cuando tiene una enfermedad de vías respiratorias que yo no detecté. Y hay un estudio bastante interesante en una revista internacional que habla de la prevención de la muerte infantil y la escolaridad de las madres. Las madres con baja escolaridad tienen muy pocas herramientas para identificar signos de alarma en sus recién nacidos. Entonces es todo otro problema también, ¿no? Y otra que también habíamos hablado de la violencia sexual y la violencia que se ejerce contra los recién nacidos. ¿Qué avances legislativos recientes buscan, bueno, a lo mejor acercar los anticonceptivos a los jóvenes o darles mayor educación sexual o hablar precisamente de estas consecuencias? Mira, hay programas donde pues, hay los anticonceptivos para los jóvenes. Yo creo que tenemos que impulsarlo más, digo, y yo creo que sí he platicado. Yo he platicado con los jóvenes y realmente sí saben de lo que es un condón. Realmente a lo mejor no saben cómo se usa, ¿no? Cuándo usarlo. Yo creo que es información desde las escuelas, de los hogares, programas. Tenemos que trabajar mucho y yo creo que nos corresponde mucho desde aquí, desde la Comisión de Salud, verlos trabajando e impulsarlos. ¿Y considera que, por ejemplo, el Estado a lo mejor tiene una deuda con estas infancias y con estas juventudes muy, muy pobres que no tienen acceso a servicios de salud o a educación sexual? Mira, se busca que tengamos una salud global para todos. Y entre esas iniciativas que traemos por ahí para que sea una globalización de salud para todos y una atención médica respetable y que puedan ser atendidos todos, yo creo que a partir de ahí podemos estar impulsando estos programas para los jóvenes. Creo que falta mucha difusión, sobre todo en los medios, o sea, sobre todo de métodos anticonceptivos, pero que sea algo adaptado a nuestra realidad y que llegue a las manos correctas. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué hay tantas mujeres en México que se embarazan muy, muy chiquitas?
Bueno, sobre todo creo que es por la falta de educación y por las comunidades que están pues más marginadas, y también creo que es una cuestión cultural que todavía tenemos muy marcada aquí en México, el de pues tal vez tener todavía familias muy grandes, el hecho de que la mujer pues estudie todavía. Creo que estamos en proceso de que eso cambie. ¿Y cuáles son los riesgos de salud y emocionales para una niña de a lo mejor 12, 13, 14 años que se embaraza? Híjole, pues la verdad es que aquí viéndolo como pediatra, pues todavía está dentro del rango de un paciente pediátrico que todavía está formándose como persona dentro de un núcleo familiar, y pues interrumpir esa parte creo que me parece algo pues que tenemos que tomar en cuenta como pediatras, como en general. Ahora se ve mucho que las jóvenes salen embarazadas a temprana edad, y considero que pues igual depende mucho de la responsabilidad de los padres, ya que pues a lo mejor no hay orientación en eso, o en las escuelas pues tampoco lo hay. ¿Y en tu comunidad qué tan común es que las niñas salgan embarazadas? Pues la verdad casi no, es raro, y pues sí es como muy sonado quien salga embarazada a temprana edad, pero pues sí como que en las escuelas sí hay orientación, en las clínicas de salud igual, que llegan a ir a las escuelas y pues dan pláticas y pues dan pues algunos métodos anticonceptivos. El embarazo en adolescentes afecta de forma negativa distintos aspectos de su vida. Seguramente abandonarán la escuela y por consiguiente no tendrán un trabajo bien remunerado, permaneciendo así en condiciones de pobreza. A esto se agrega el tema de la salud, ya que según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas adolescentes. ¿Cómo evalúa la estrategia, la efectividad de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el conocido ENAPEA? Creo que mientras tengamos esas cifras, nada es suficiente. Hay que hacer mayores esfuerzos para que cada vez las niñas tengan las mejores oportunidades y sepan que hay métodos de prevención, pero sobre todo que desde la niñez sepan a qué se atienen o qué les espera si logran un embarazo y un buen embarazo y un buen parto, porque su salud está de por medio también. Son criaturas que no están todavía maduras emocionalmente, pero también físicamente. Pero yo creo que los jóvenes sí tienen necesidades de atención muy particulares, ¿no? En donde no se les estigmatice, porque ellos tienen un autoestigma. Ellos también se autosancionan de decir, híjole, es que no sé si voy a ir a comprar un método, porque comprar un método implica tomar una decisión y mejor lo dejo al alcohol. Y pues total, no lo había yo planeado y pues sucedió, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es importante. Y todo esto que viven las mujeres jóvenes desde antes a lo mejor de tener su relación sexual, y cómo se les pues presiona, digamos, de cierta manera, tanto para tener la relación sexual como para aceptar un embarazo, como para ser madres. ¿Esto es violencia? Por supuesto. La incapacidad para negociar prácticas de sexo seguro tiene que ver con la incapacidad de las mujeres para negociar en general, no ser víctimas de acoso, de hostigamiento o de violencia sexual, ¿no? Hay toda esta mitología, porque mucha gente ve muchas series de televisión donde dicen no es no, ¿no? Hay toda esta cosa de las bebidas adulteradas que les ponen a las jóvenes con algún tipo de sedante para medio relajarlas, ¿no? Y luego las jóvenes se despiertan y no se dan cuenta, pero ya fueron violentadas, ya fueron violadas, ¿no? Entonces sí, las mujeres jóvenes viven mundos un poco aterradores a ese respecto. La violencia y el acoso es algo muy, muy, muy prevalente. Y creo que las mujeres, la capacidad de negociar y decir no es no, es algo que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque tenemos una sociedad en donde el papel de la mujer es subordinado a los deseos del hombre a la edad que sea, ¿no? Sean 14, 15 o 50. En México, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
considera el acceso a los métodos anticonceptivos como una importante alternativa para ayudar a las mujeres jóvenes a planificar su vida reproductiva, destacando que estos métodos se encuentran entre las opciones de primera línea para las mujeres que estén por iniciar o ya hayan iniciado su actividad sexual. Es este círculo vicioso, ¿no? Obviamente se embarazan y entonces pues tienen menos oportunidades, ya sea de estudio, ya sea de trabajo, pues precisamente por este embarazo. Pues mira, un embarazo prematuro pues, provoca muchas cosas, ¿no? Desde la economía de la familia, una inestabilidad económica, también provoca que los jóvenes dejen de estudiar, que retrasen sus estudios, y yo creo que esto puede haber una afectación a largo plazo y los jóvenes pues no tienen esa conciencia, no están trabajados, no están informados. Y también, bueno, es una carga para el Estado en cuanto a programas sociales, en cuanto a una persona que deja de ser productiva, muchas veces las mujeres, para quedarse en casa al cuidado de un niño. Sí, nos provoca pues, más programas, apoyos para los jovencitos que están de embarazo prematuros, y aparte de eso yo creo que en el tema hospitalario, donde nos puede provocar una preeclampsia para los jóvenes, un coma, entonces yo creo que el peligro no lo han analizado los jóvenes, los niños, no saben las consecuencias a futuro, y yo creo que tenemos que seguir trabajando. Doctora, ¿hay una relación directa entre pobreza y embarazo adolescente? Mire, ese es un tema un poco controvertido, se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza. Lo que pasa con ambientes deprivados y de grupos vulnerables es que frecuentemente son los que tienen menos acceso a información de calidad y a métodos, y donde tienen situaciones de noviazgo en comunidades rurales en donde le hacen una cosa que literalmente se llama la prueba de amor, ¿no? Entonces la prueba de amor lo que es básicamente es que se van a embarazar a los 11, 12, 13 y 14 años, ¿no? Entonces, si estamos en el 2025 hablando de un tema que parece como prerevolucionario de la prueba de amor, lo que tenemos que hacer es buscarnos a todas esas niñas que desde edades muy tempranas ya se les metió esta idea de que la maternidad va a ser la forma en la que ellas en su comunidad van a tener un lugar preponderante. Porque ser madre tiene un estatus, no es nada más ser una jovencita, es ser ya la madre, ¿no? Entonces, yo creo que las niñas tienen que tener ese lugar preponderante sin haberse reproducido, simplemente porque continuaron sus estudios, porque quieren ingresar a la universidad, porque quieren terminar la prepa, porque quieren terminar la secundaria, ¿no? Y que esta mitificación de la maternidad se ponga realmente el reflector en cuáles son las consecuencias reales de un embarazo temprano, que generalmente no son nada positivas. La pobreza, una baja calidad escolar, la desigualdad y la poca capacidad de decisión y control sobre sus propios planes de vida ponen a las niñas en México, América Latina y el Caribe en mayor riesgo de una maternidad temprana. Esto de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial. Lo vemos mucho en los pueblos originarios, en donde los usos y costumbres no permiten avanzar, y en donde se ven más los embarazos a muy temprana edad, donde a las niñas y los niños los casan pues prácticamente siendo niñas y niños. Entonces, un trabajo que está haciendo también parte de este proyecto que lleva a cabo Estela Damián y nuestra compañera Betty Olivares en todas las comunidades donde hay más deterioro en cuanto a un buen nivel de conocimiento de vida para estas infancias, es no solamente la prevención del delito, es reencauzar a las jóvenes, a los jóvenes a que ingresen a la escuela, a que acudan a clases, porque de alguna manera en la escuela algo se toca, aunque haya los usos y costumbres, aunque en los pueblos se den el que los tengan que relacionar desde muy pequeños, ellas están haciendo un gran trabajo llegando a estas comunidades. Doctora, ¿cuál es su postura sobre la obligatoriedad de dar educación sexual en las escuelas? Bueno, las leyes de reforma, que ya tienen casi 150 años, separaron la Iglesia del Estado, ¿no? Eso significa que las escuelas públicas y privadas deberían de dar educación sexual. Esto no significa que todas las den, y eso tampoco significa que todas las den bien y las den de manera sistemática. Hicimos un estudio con la Facultad de Medicina
coordinada por la doctora Mónica Burto, en donde fuimos a escuelas primarias y secundarias en comunidades alejadas de Oaxaca para evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos de secundaria y ver qué tanto habían aprendido en la primaria. Alumnos de secundaria no tenían los conocimientos de quinto y sexto de primaria, que es cuando se oferta la educación sexual por primera vez. Lo que estamos viendo es que medio aprenden en la primaria, llegan a la secundaria, siguen sin tener la información, ¿no? Y lo que encontramos es que la principal fuente de información para métodos es el Internet. No son los padres ni son los maestros, ¿no? Como no todo el Internet fue creado igual, ¿no? Hay unos que van a tener acceso a los mejores sitios y hay otros que no van a tener acceso a los mejores. Y lo que eso nos dice es que la información de quinto y sexto de primaria, en primero y segundo de secundaria, siguen sin saberla, ¿no? Y muchas veces hasta los maestros la desconocen, ¿no? Entonces yo creo que es un problema como multifactorial del sistema educativo. Yo sí creo que hacen grandes esfuerzos porque es muy difícil. Es un tema que los padres frecuentemente cuestionan, no quieren que sus hijos participen, dicen eso me voy a encargar yo, eso no es labor de la escuela, ¿no? Pero ya que la niña sale embarazada dicen, no, pero es que en la escuela están promoviendo la sexualidad porque le dieron educación sexual. Y entonces yo creo que lo que tiene que hacerse es un consenso entre el sistema educativo, el sistema de salud con acceso a métodos y las familias, y decirles que las niñas no deben de ser madres a edades tempranas, que eso simplemente es una violación de los derechos humanos más elementales. Estos datos reflejan la situación actual del embarazo adolescente en México y subrayan la necesidad de continuar implementando políticas públicas enfocadas en la educación sexual integral, el combate a la pobreza y el acceso a métodos anticonceptivos para reducir estas cifras. Esto fue En la Banqueta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó